Quisiera que una gran inocencia sacudiera esta fuente amarga, y que cede la muerte de la hiel que me agoniza, derramándose, secándose por fin en la tierra. Quisiera que suceda el quiebre, el resquebrajo de esta construcción amarga, de fuentes figurativas, que surcadas por la propia muerte dejaron un tiempo de absoluto silencio. Tras un destrozo así, tiene que llegar el agua nueva de los profundos manantiales que hacían brotar, de toda esta juventud enterrada. Desde el fondo, yo deseo con todo mi ser el agua de todos, que no tiene en mi nombre solo ni aquel, sino el nombre de todos, y en cuyo reflejo nos miramos sin rencor. Por esta razón yo quiero poner mi cuerpo entero, aunque mi sangre tiemble de punta a punta. No me digan que este deseo, el más puro deseo, solo puede traer muerte. No me maten de antemano, que la grandeza siempre fuera grandeza, porque amando la vida ha transitado la muerte. No me digan que este deseo no es una posibilidad. No me digan que el agua nueva no puede surgir, porque yo he sentido en mis venas y en mis poros todo su aliento primaveral. Buenas noches. Comienza un programa que solo por esta noche se va a llamar ESMA. Quería comentarles que apareció un nuevo número de La Protesta, una publicación anarquista. Se lo puede conseguir en diferentes kioscos. Ahí en Retiro, en el Hall Central, se lo consigue para toda la gente que viaje en el tren de la línea Mitre. El asesino lento de la cotidianeidad. Y acá por San Martín, en la estación de Ballester y en José León Suárez también se lo puede conseguir. Lo que leí al principio está publicado desde Maya Victoria, El más puro deseo. Alrededor de 70 personas han muerto desde el año 95 en diferentes manifestaciones. ¿Sí? La mayor parte de las personas que murieron fue durante la represión de diciembre del año 2001 en todo este país. Lo cual, aquella represión la podrán recordar porque la vivimos en carne. No fue ninguna locura, ninguna exasperación, ninguna ida de las manos. Fue el puro accionar del Estado en todas sus formas. Recuerdan a esos motorizados en sus caballos lamentables disparando a diestra y siniestra. Recuerden a los caballos tirándose encima, bueno, de la gente, de las madres de Plaza de Mayo y demás, ¿no? Durante el gobierno de los Kirchner, el número de muertes en manifestaciones asciende a 16, 17. Parecería ser un poco como andar contándole las costillas de una manera un poco mezquina al asunto, porque todo esto va mucho más allá de los números, ¿no? Va en personas concretas. Va en personas concretas que en algún momento determinado, por la situación que haya sido, salieron a la calle, llamados por otro, con el justo reclamo en la sangre, de intervenir en lo que estaba pasando en ese momento. Y recibieron la muerte. Una familia no pudo recibir otra vez a esa persona que había salido con una ilusión, con una bronca, con un asco en la garganta y terminó con un plomo en el cuerpo. Esa es la realidad. Pensar un minuto en esa realidad. Salirse del contexto numérico que nos ofrecen las encuestas, las mentiras
del crecimiento, las mentiras de la inflación, boberías, niñerías, distracciones. Porque aparte sabemos el nervio que tienen esas mentiras, ¿no? Lo que hay en el fondo es una cantidad de gente que la sufre. Que la sufre con ese peso que tiene el plomo, ¿no? Me gusta, pero quiero hacerlo, leer los nombres de las personas que han muerto. No es mezquindad en este caso, porque se reproducen, porque hay un montón de cosas que son silenciadas. Pero también es un acto de reflexión profunda para que no ocurra eso que ocurre en la ESMA, ¿no? Permítanme una cosita, leer una cosita con respecto justamente a la memoria. Una historia de lucha, de compromiso, de solidaridad, de amor, de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos que lucharon y los mataron por querer un mundo mejor. No es querer vivir en el dolor, no es, pues, nuestros 30.000 aún en las peores, no es querer vivir en el dolor, disculpen, no es, pues, nuestros 30.000 aún en las peores y míseras condiciones reían, cantaban y se hacían tortitas con miguitas de pan para regalárselas entre ellos. Acá se pretende que en algún momento no muy lejano nadie recuerde nada. Y quizás, ¿por qué no? Y si me equivoco es una visión incorrecta mía, quizás también nos podamos reconciliar. Es una breve parte de un texto de Diana Gallardo sobre el asado que se hizo en la ESMA, ¿no? Que tanta polvareda inútil levantó, porque es muy claro, ¿no? Es un silenciamiento tan burdo y tan absurdo de lo que pasó y de lo que sigue pasando. Es una utilización sobre lo que es capaz de hacer el Estado, que no alcanzan las más medianas reflexiones para repudiarlo. Marcelo Cuéllar murió en Jujuy, Carlos Fuentealba en Neuquén, Carlos Erazo en Mendoza, Facundo Vargas murió en Pacheco, Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco en Bariloche, Mario y Roberto López en Formosa, Mariano Ferreira en Buenos Aires, Cristian Ferreira y Miguel Galván en Santiago del Estero, Daniel Solano, desaparecido en Río Negro. Tratemos de recordar las muertes en bloque que produjo el desalojo de una toma de tierras. En el Indoamericano, Rosmarí Charupunia, Bernardo Salgueiro, Emilio Canaviri. Muertos por la Federal y por la Metropolitana. En Jujuy, el desalojo del ingenio Ledesma. Félix Reyes, Ariel Farfán, Esteban Méndez, José Velázquez. Todas estas son muertes en manifestaciones, donde la policía reprimió de diferentes maneras. Fue la federal, fue la metropolitana, fueron las provinciales, fue la bonaerense, y el gobierno zafó por todos lados, utilizando otra vez las válvulas de escape, que son las conexiones y las responsabilidades que hay entre los diferentes estamentos del Estado. La municipalidad, la justicia, el legislativo, el federal, el provincial, una cantidad de sartas de mentiras que nos llevan a pensar en otras cosas, ¿no? Nos llevan a pensar cuáles son los grados de mezquindad y cuáles son los ojos que cerramos para observar ciertas cosas y prestarle apoyo a ciertas cosas y correrse, como ha pasado en gran medida, de posiciones encontradas contra el hambre, la represión,
que hoy le fueron a prestar o que hoy le prestan apoyo al gobierno de diferentes facciones, ¿no? Pensemos en las madres de Plaza de Mayo, en la postura que han tomado de sumisión casi al gobierno, donde todas estas muertes pasan totalmente desapercibidas y donde compran el discurso legal que corresponden a diferentes modos de gestionar la libertad en lugares puntuales del país, y que en eso nada tiene que ver el gobierno nacional. No sé, piénsenlo. No podemos olvidar hoy, a puertas de la elección, la movida realmente lamentable que también hace el gobierno, el querer tirarles a las policías tirarles no, porque es evidente, las policías, los gobiernos se mueven de esa manera y son parte de eso, pero en este caso se nota en Rosario y se nota en Córdoba, querer sacar a la luz en realidad las connivencias entre el Estado y el narcotráfico, cuando nos queda bastante claro de la mano de quién llegó al poder el actual periodo, ¿no? De la mano de Duhalde. Y todos nos hemos olvidado de que Duhalde, ¿qué era Duhalde? Alguien, espero que lo pueda recordar. ¿Qué fue Duhalde? No solamente parte del gobierno menemista, eso es lo de menos, de qué parte estés en el gobierno, eso es un dato menor, porque todos se enjuagan la mano en la misma pila, sino en los vínculos claros del Duhalde con el narcotráfico y la policía de la provincia de Buenos Aires. Yo quiero rendir no es la palabra, porque es una palabra espantosa rendir, sino brindarles a las personas que sufrieron a lo largo de esta vida no poder ver otra vez a la persona que se había ido con la vida en las manos y que recibieron un ataúd o un comunicado de la espantosa policía, la muerte que recibieron en diferentes circunstancias. Mis más sinceros respetos y mi profunda convicción de que ninguna de estas cosas va a quedar acá. Un amigo, un compañero de Córdoba, hoy me comentaba una serie de cosas sobre el acampe y la asamblea que se está haciendo ahí en las puertas de Monsanto, que sigue, que continúa y que tiene todas las vistas de seguir. También una visión sobre lo que es el panorama que presenta la industrialización del campo, ¿no? Cómo es una extensión infinita de verde que produce prácticamente un solo tipo de materia, que es la soja, o trigo, o lo que sea, pero que, en definitiva, para no entrar en la discusión de si es trigo, soja, alfalfa o centeno, que en definitiva no hay intervención humana desde el punto de vista de la presencia humana. Lo que hay es una actividad permanente de máquinas que gestionan toda la realidad de ese lugar y que se extiende de manera ilimitada. Y cómo ese ciclo, esa extensión, esa esterilidad en definitiva, reproduce en las universidades una cantidad de personas que terminan sirviendo a la gestión de este sistema, felices, jóvenes que estudian en las facultades, que salen de esas facultades, que consiguen un trabajito, que se montan a su auto, que se compran su nuevo celular, no amparados, porque no tiene tanto que ver con eso, sino que extendiéndose de la misma manera desértica que esos verdes. A mí el programa pasado estuve pensando en un eje, ¿no? O apareció un eje que es el del caos.
como movimiento natural del desenvolvimiento de la vida. Y veía, ¿no?, ante el estancamiento de ese desenvolvimiento, se plantean una serie de rizomas o fractales, para ser un poco más precisos con respecto al caos, de este eje, que son propios del desenvolvimiento y que se figuran como una resistencia ante justamente la planificación de las cosas. Por ese motivo me interesa traer hacia acá una de las manifestaciones más originales que están ocurriendo en este momento en el mundo y que es de las menos conocidas por ser absolutamente silenciada por la prensa, que es el del movimiento en Grecia. Vaya a ser una descripción un poquito de lo que fue pasando, también a modo de homenaje. Hay mucha represión, hay muchas personas en las cárceles que están sufriendo lo que es la reacción del Estado. El movimiento en Grecia podemos hacer como una extensión hasta los 400 años antes de Cristo. Ese que contaba yo en el primer programa, con los cínicos y demás, pero es un poquito forzar las cosas, ¿no? No se puede hacer un salto desde ese tiempo hasta la actualidad, ni como sociedad, ni como fuerza, pero es interesante ver cómo en esa pequeña isla ya a esa organización surgían cosas tan interesantes y tan contrarias. Alrededor de 1800, como en un montón de lugares del mundo, hay varios grupos que son creados por individualidades que se inspiran en la AIT, de la línea antiautoritaria sobre todo, ¿no? Hablé un poco de la AIT en algún momento, y en la figura de Bakunin. Pero no tienen una gravitación muy importante en los movimientos. En Grecia, a comienzos del siglo XX, es dominado por la escena, digamos, obrera, para ponerlo de alguna manera, es dominada por los partidos socialistas y marxistas. Y esporádicamente, bueno, aparecen algunos grupos ligados con el sindicalismo que llevan adelante diferentes huelgas y acciones, ¿no? Para ver un poquito más para acá, lo que pasa hoy en Grecia tiene un germen, no solamente espiritual, para ponerlo en esos términos, sino de conexión concreta, en las tendencias que se forman en la década del 70 como resistencia a la dictadura que hubo en Grecia, una dictadura militar que duró muchísimos años, y que sobre todo tiene una raigambre en el movimiento estudiantil. Hicieron en el año 73, si no me equivoco, la toma de una facultad, fue intervenida por los militares, donde murieron un montón de personas, pero que eso dio luego lugar a una serie de crisis en la dictadura, que bueno, tuvieron que dejar su lugar a otros gestores de la dominación. También en aquel momento lo que ocurría es que había un gran rechazo al Partido Comunista Griego, como que había dicho que es el que había monopolizado las organizaciones en la década del 30, sobre todo por diferentes, si bien muchos de sus militantes, o la mayor parte de sus militantes habían participado en la resistencia contra la ocupación nazi y demás, luego tuvieron acciones bastante comprometidas con la dictadura, para decirlo de alguna manera. A partir de la década del 90 se forma un movimiento estudiantil muy, muy grande, y hay un momento, un año, por la muerte de un maestro, en el que se ocupan 1.500 establecimientos educativos. Y a lo largo de toda Grecia ocurrió una insurrección masiva, no solamente de la gente movilizada u organizada, sino de parte del pueblo griego. Entre 2005 y 2008, en las cárceles sobre todo, hay muchos presos que vienen de estas organizaciones, de estos movimientos, que también comienzan dentro de las cárceles a organizar de solidaridades y, por supuesto,
motines, que lo que tienen de interesante es que se retroalimentan con el exterior, ¿no? Lo que hoy se ve en Grecia, si tienen un poquito de memoria, fue noticia hace unos años, hace 4 años más o menos, tuvo que ver con la muerte de un adolescente, de Alexandros Grigoropoulos, tenía 15 años, en la puerta de un barrio que está mayoritariamente ocupado por diferentes organizaciones. Exargia se llama, está cerca del centro de Atenas. Bueno, la policía lo mató y se desató una inmediata reacción por parte de diferentes colectivos, para decirlo de alguna manera. Y fueron las semanas más intensas de esto, realmente únicas en cuanto a la extensión y a la virulencia que tuvieron, ¿no? Hubo infinitos enfrentamientos contra la policía, manifestaciones de todo tipo, huelgas, hubo expropiaciones, hubo diferentes ocupaciones de edificios públicos y de sindicatos, asambleas sobre todo también, donde se profundizaban las proyecciones ideológicas que toda esta efervescencia podían llegar a tener. Se produjeron muchísimos análisis y muy claros que estaban previendo lo que se venía, que es esta crisis económica por la que es noticia esporádicamente Grecia en este momento. Parte de los PIG, como le llaman, ¿no? Portugal, Italia, Grecia, como los países que sufren las consecuencias de la Comunidad Económica Europea. A partir de ese momento no se repliega en estas acciones, en esta efervescencia que uno podría ver, sino que se va sumando a diferentes factores. Ya la muerte de Alexandros queda en el marco de un sistema reproductor y queda en el marco de una permanente represión del Estado. Entonces se empiezan a sumar diferentes acciones en el devenir de esta gran movilización que es la que ocurre en Grecia y que está motorizada sobre todo por jóvenes que pertenecen a diferentes universidades o en la calle, desocupados. En la actualidad, viniendo más acá, todas las recetas que aplica Alemania, sobre todo sobre Grecia, para profundizar el ajuste y demás, y los gobiernos que se suceden y que van y que vienen, está superado por lo que hace la gente, que se organiza de muchas maneras. Hay un movimiento muy importante que tiene que ver con hacer visible y con llevar a otro lugar el tema de la inmigración, donde realmente Grecia es un portal de entrada de muchas de estas de las personas que entren a Europa. Es conocido que en las costas de sus mares tan bellos que visitan los turistas a montones año a año, aparecen cadáveres provenientes de Turquía y de diferentes lugares, ¿no? En las huelgas que se han sucedido a lo largo de estos últimos años han tenido gran participación y realmente fueron importantes y han sido, ¿cómo lo puedo decir?, dinamizadas por los grupos de personas que están organizadas para ir mucho más allá de un reclamo puntual, que plantean seriamente una desestabilización total del sistema que está ocurriendo, del sistema democrático de gobierno en Grecia. La otra cosa que surge también es que hay una gran cantidad de afluencias hacia partidos nazis, fascistas, y también los jóvenes que están totalmente en contra de esto son los únicos que actúan en contra de ellos, articulados y organizados, y realmente le están pudiendo poner un freno a todo esto. ¿Esto para qué lo traigo a mención? No solamente para contar lo que está ocurriendo ya, sino para mencionar que las posibilidades existen realmente, cuando existe voluntad.
para hacer las cosas por uno mismo y de manera extendida y de manera solidaria existen, son posibles. De todas maneras, a pesar de que las represiones económicas y las represiones, ¿cómo lo podemos decir? Policiales y parapoliciales, porque de hecho estos grupos neofascistas están siendo utilizados por la policía para reprimir donde la policía no puede aparecer reprimiendo. Porque no olvidemos que Grecia está en el marco y en el contexto de la Comunidad Económica Europea y la comunidad de esa requiere de ciertos estándares civilizados para seguir actuando. También esto me sirve para entrar en la cuestión de que las cosas no pueden ser extrapoladas de una manera inocente. Claramente lo venimos viendo programa tras programa, o lo venimos viendo por la realidad que transitamos todos los días. La fuerza represiva en Latinoamérica y acá en Argentina tiene un carácter tan frontal que en Grecia no está actuando de esa manera, actúa de otras maneras, hay mucha gente en las cárceles, pero no fusila y mata en masa como lo hace en masa para poner una palabra, ¿no? No para poner una palabra, sino para describir la diferencia, sino no actúa de la manera que actúa acá. No tiene que ser más sesgado, con otro tipo de represión. También a lo que tiende todo esto es a convertirse en un tipo de ritual, donde la policía reprime, con gases, con esto, con lo otro, la gente... Son cosas que se están percibiendo, y lo que es más interesante, que se están reflexionando, que se están viendo, y que no hay una sensación de derrota ni abandono, sino que hay un avance hacia adelante, hacia ver hasta dónde llegan las posibilidades de esto. Como decía, a este movimiento que parece tan juvenil, tan estudiantil, no es tan así. Se están sumando lo que sería la gente común, la gente de a pie, que está sufriendo en carne propia lo que es que un día te digan tenés trabajo y otro día te digan que no lo tenés porque no sos el que hace el trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? No sos el que puede abrir o cerrar la fábrica, el que puede decidir con otro qué hacer o qué no hacer, sino que sos un mero empleado y te dicen hoy tenés trabajo, mañana no tenés. Entonces te están planteando diferentes ocupaciones de fábricas. Entonces se están sumando diferentes sectores que tienen más que ver con el universo del trabajo. Lo mismo que con los inmigrantes, como lo había dicho, que esto se produce por el contacto directo en las calles, en las manifestaciones. En definitiva, todos están conectados por un fuerte principio de solidaridad, aunque hay otras cosas para ver. Esto me trae mucho más acá, porque esto no tiene nada que ver con el desencanto, desde mi punto de vista. No tiene nada que ver con el desencanto en la clase política, no tiene nada que ver con el desencanto en las posibilidades que te da un mundo organizado, y que si hoy estudias mañana vas a tener un trabajo y vas a tener una jubilación y no va a haber nadie que te reprima y que vas a tener alguien que te respete y bla bla bla, sino que tiene que ver con una profundidad del sometimiento que va mucho más allá de lo que puede pasar mañana, con que si tengo o no tengo trabajo, que si tengo o no tengo universidad, sino que todas estas cosas sirven para proyectarse y justamente para ponerlas en riesgo, para que ninguna de estas cosas sea el valor de la vida de cada uno de nosotros, sino que el valor de la vida pase por otro lugar, por un lugar donde realmente uno pueda organizarse y donde realmente pueda uno volcar la creación que tiene en la cabeza, el sueño que tiene en la cabeza, las ganas de convertirse en una persona que pueda compartir cosas que vayan mucho más allá de lo que nos ofrece hoy, a lo que estamos acostumbrados a vivir. Donde nosotros mismos podamos tomar las decisiones sobre lo que se produce, lo que no se produce,
sobre el tipo de relaciones que queremos tener, sobre los ambientes que queremos habitar, sobre todo sobre los horizontes que queremos proyectar. Entonces, de alguna manera, tenemos que sentarnos un rato y ver qué pasa más allá de la nariz. Bien, algo que se quedó ahí, que sobre todo en lo que hermana de alguna manera a los grupos en Grecia, es como justamente eso de las ocupaciones, no solamente de las ocupaciones de las temporarias, digamos, de las universidades, sino también las ocupaciones permanentes de casas, de edificios y demás. Algunas, si no me equivoco, tienen como 30 años de historia de ocupación, y justamente en ese entorno se da una práctica comunitaria. Es muy interesante pensar en el reencuentro de las prácticas comunitarias. ¿Qué serían las prácticas comunitarias? Pienso que inmediatamente tienen que ver con el vínculo que se estrecha en la relación directa entre las personas, ¿no? No una manifestación virtual de lo que nos acontece, de lo que nos pasa, y una militancia del enter, sino de ir directamente a las cosas que nos pasan. Y bueno, me parece que en gran medida eso es lo que influye en que un movimiento como el griego tenga una predisposición y una distancia de esa manera, como lo ha tenido a lo largo de la historia cuando las cosas fueron sembradas y germinadas, pudieron crecer y florecer justamente por esto, por la práctica comunitaria. Sobre todo también por la voluntad, por las grandes voluntades que hicieron que esas cosas germinasen y que fueran hacia los lugares que pudieran ir. En ese sentido me interesa hablar de algo que yo generalmente hago, el tema de esto de las efemérides, uno muy puntual porque tiene que ver con una figura realmente increíble en muchos aspectos. El 27 de octubre de 1889 nació Néstor Makhno, que es un ucraniano. Él era de la región de Gulaypolé, y Makhno fue una de las grandes figuras de la Revolución Rusa del 17, no justamente por rusa, sino por lo que hizo y por lo que se enfrentó a lo que se fue convirtiendo la Revolución Rusa. Ucrania siempre estuvo asediada por Rusia, ¿sí? Los ucranianos tienen una identidad muy fuerte que siempre trató de oponerse a la ocupación rusa, aunque Rusia siempre estuvo ocupándola a lo largo de los años. Para los ucranianos en general, Makhno es como un luchador por la independencia de Ucrania. En realidad, Makhno es un hombre que luchó por mucho más que eso, por la independencia de un estado más grande, sino por la creación de otro modo de vida, más allá de los estados, ¿no? Ucrania es uno de los productores, en la actualidad, es uno de los productores de trigo más importantes del mundo. En aquel momento también es una tierra muy fértil. Por eso tiene una posición como tierra estratégica para los estados. Y por aquellos años, en los principios del siglo XX, era una población básicamente campesina con algunas industrias. Makhno Makhno, como lo mencionan los ucranianos, fue un campesino muy pobre, trabajó desde pequeño. Durante esos años la propiedad de las tierras estaba vinculada con los burgueses ucranianos y sus socios alemanes, y la población campesina era tratada de la peor manera, era humillada y era robada permanentemente por los patrones.
En Rusia en 1905 hubo un intento insurreccional revolucionario en varios lugares de Rusia y en Ucrania, y esto le dio a Magno la oportunidad de mezclarse con diferentes tipos de organizaciones y participó él activamente con la juventud que tenía en diferentes situaciones. En 1908 lo apresaron, fue condenado a la horca, pero por la juventud, creo que tenía 18 o 19 años, le conmutaron la pena y lo condenaron a trabajos forzados en la cárcel de Butriki. Pasó 9 años preso. Cuando vino la insurrección y revolución del año 17, las cárceles en toda Rusia fueron abiertas, la mayor parte de los presos salieron, y entre ellos salió Makhno y otras personalidades. E inmediatamente él volvió a Rusia, a Ucrania, donde sabía que era donde tenía que estar, donde lo llamaba la tierra también, ¿no? En ese momento, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, Rusia estaba en plena guerra con los alemanes, el partido dominante pretendía pactar de alguna manera con los austroalemanes, y lo que planteaban otros era no, de ninguna manera, sino abandonar la guerra entre estados y que justamente los soldados se volvieran contra los gobiernos que los estaban condenando a una lucha entre hermanos, ¿no? Cuando Makhno regresa a Ucrania, en su región, inmediatamente organiza guerrillas que consiguen liberar amplias regiones de la dominación de los burgueses y de los austroalemanes. De esta manera, él se da cuenta de que lo que estaba viniendo de parte de Rusia era algo que estaba totalmente en contra y en oposición a lo que se había planteado en un primer momento y era lo que él quería para Ucrania, o para su región, digamos, ¿no? Entonces, pone en práctica una serie de medidas, digamos, como para que mientras estaba haciendo el enfrentamiento con diferentes enemigos, ocurriera realmente la revolución. Entonces, ¿qué se hace? Se liberan las diferentes estancias y demás, y se colectiviza la tierra de diferentes maneras, y se anuncia que ante la dictadura que se venía imponiendo desde Moscú, que por lo menos en esta región liberada por Makhno y por los guerrilleros, se declaran completamente en contra de la dictadura, sea del pueblo o sea de la característica que sea, ¿no? Se declaran totalmente en contra de todo gobierno, se oponen a la formación de un Estado como organización de la sociedad, y lo que reclaman en definitiva es la organización a través de soviets libres, que era la primera propuesta de la revolución rusa, en contra de los soviets comisariados que se estaban imponiendo desde Moscú. Esto fue de esta manera, ocurrió realmente, y ocurrió en proporciones realmente grandes, que tuvieron una repercusión muy importante. Lo que ocurría también es que desde Moscú se silenciaba todo lo que estaba ocurriendo en Ucrania, y al mismo tiempo se difamaba lo que estaba ocurriendo en Ucrania a puertas adentro de Moscú. Entonces había, obviamente que las cosas no eran como son hoy, la conexión inmediata que hay por teléfono, internet o lo que sea, y todas las novedades demoraban un montón de tiempo en llegar de un lugar a otro. Los telégrafos, existía el telégrafo, pero era de uso muy reducido y las intervenciones estaban a la orden del día. Entonces eso jugó en contra de un apoyo mucho más grande de lo que estaba ocurriendo. En definitiva, con este tipo de organización, lo que ocurrió durante el tiempo que lograron mantenerlo en pie es que sacaron al pueblo del hambre y lo sacaron del estancamiento
en el que estaban sometidos. No lo sacaron como una cosa exterior, sino que ellos mismos formaban parte del pueblo. Fue el pueblo mismo el que se sacó a sí mismo de esa situación. Al convertirse en campesino libre, al convertirse en guerrillero libre, al convertirse en alfabetizador por las campañas de alfabetización que realizaron en todo el territorio. Y todo esto ocurría en el medio de una guerra. Y aparte, una guerra donde los enemigos para los ucranianos, puntualmente para los guerrilleros que estaban en torno a Magno, eran un montón de frentes. Por lo menos tenían 3 o 4 frentes. Por un lado tenían a la burguesía nacional de Ucrania. Por otro lado tenían a los zaristas rusos. O sea, a los que querían reimponer el modo de gobierno hasta ese momento imperante. Por otro lado tenían a los alemanes. Y por otro lado, hasta último momento, tenían a los bolcheviques y al ejército rojo al mando de Trotsky. En principio, tanto los guerrilleros ucranianos como el ejército rojo lucharon en conjunto. Cuando Moscú, es decir, Vladimir Lenin, consideró que los alcances de la liberación de Magnó, de los guerrilleros y del pueblo, iba hacia fines que no tenían nada que ver con lo que Moscú interpretaba que debía ser, inmediatamente se recrudeció toda esta campaña de difamación y se empezó a atacar directamente y abiertamente el movimiento. Y por diferentes manganetas que inventaron, empezaron a apresar a muchos de los delegados de las guerrillas y de los diferentes colectivos que participaban de todo esto, y directamente, bajo traición de lo más desnuda y asquerosa que pueda llegar a ver, los fusilaban directamente. Los invitaban a reuniones y cuando llegaban eran fusilados, porque supuestamente eran camaradas. Eran compañeros, pero no. En definitiva, cuando muchos de estos enemigos ya fueron eliminados, sobre todo por la guerrilla magnovita, se enfrentó el ejército rojo y la guerrilla en el campo de batalla. Se calcula que fueron alrededor de 150.000 soldados los del ejército rojo, y de parte de los guerrilleros tendrían 20.000 personas luchando por otros principios. Es así como la lucha, el sueño de la libertad de un pueblo y de los guerrilleros duró aproximadamente 3 años. Colectivización, organización de la resistencia, el rechazo a la guerra y el reconcepto de la revolución, ¿no? Hasta que Trotsky, no olvidar esto, logró matar a la gran mayoría, y bueno, Magno lamentablemente se fue al exilio y murió en el exilio. Yo pienso que exponer la mutación completa, aunque el medio no sea el adecuado, que de eso se trata el movimiento interno de la vida. Hay que desaparecer de los planes del éxito. A mí me será posible subvertir el estado de memoria en algún momento por uno de experiencia. De repente soy como una aleta en el desierto, pero al mismo tiempo y también soy el pelo que crece en las escamas del lagarto. Soy una deformidad aplazada o aprovechada por el momento. Me dispongo a romper la pared del cuarto acto dramático del acto dramático de la vida. El acto cerrado hacia un punto, hacia un fin. Cuando hago eso siento mi inutilidad crecer. Siento el génesis sin un fin. Es un misterio que embriaga. Elijo este mundo sin respuestas, ahí donde el fracaso es más fuerte y hermoso.